Saludos cordiales a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a presentar a los integrantes del grupo 5. Empezamos con Carmen Edith Sánchez Vilches, César Jamie Vázquez Salazar, Ingrid Yasmín Valdivia Saavedra, José David Rodríguez Chávez, Romina Leslie Belis Moreno y la que le habla, Soledad Salvador. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Pedro y le voy a hablar sobre la infancia de César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo, nacido en 1892 en Santiago de Chuco, Perú, fue moldeado por la naturaleza y la religión. Estas experiencias tempranas influyen profundamente en su obra poética, marcada por una sensibilidad única y una profunda exploración de la condición humana. De acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Cultura en el año 2018, los primeros años de César Abraham fueron cómodos y plácidos, ya que era de clase media y no tenía apuros económicos. Le gustaba jugar con sus hermanos y vivía en un ambiente religioso lleno de lecturas de aquellos libros que eran heredados de sus abuelos, debido a que creció junto con sus hermanos en un ambiente lleno de devoción religiosa. Su espíritu se vio influenciado por el contacto directo de la naturaleza y la gente sencilla de su entorno. También profundizó con lecturas místicas en la biblioteca familiar. Por lo siguiente se puede constatar la información con el libro Cronología biográfica de César Abraham Vallejo Mendoza, del autor Martínez García. Añadiendo la información mencionada, Vallejo y compañía publicó una atractiva entrevista a Victoria Vallejo Mendoza, pariente del escritor y poeta. Conversación que fue rescatada por la web Copia Ilustrado y anunciada en el año 2013. Por lo siguiente, uno de los valores más destacados en la vida y obra de César Abraham es su compromiso con la justicia social y la empatía hacia los menos privilegiados. Esto se vio evidenciado en su vida a través de su profunda sensibilidad hacia las injusticias sociales y su constante lucha por los derechos. Gracias. A través de la paradoja del cuento El viaje alrededor del porvenir, Vallejo pone en relieve la incertidumbre inherente al tiempo y cuestiona la capacidad humana para prever el futuro. Utiliza ironías para poder intentar comprender lo que está por venir. En cuanto al análisis del cuento El viaje alrededor del porvenir, Fernando Lascoaga menciona que César Vallejo utiliza la crítica satírica de las dinámicas del poder en el campo, ilustradas en esta historia, en donde don Julio, el patrón de la hacienda, promete beneficios a su administrador llamado Arturo si su esposa da luz a un hijo varón. A través del nacimiento del niño, don Julio cumple su promesa dando a Arturo el ascenso y beneficios prometidos. Es aquí donde se observa el profundo interés que tiene un patrón por concebir un hijo y lo que estaría dispuesto a hacer para lograrlo. Y en consecuencia se observa al administrador experimentando un anhelo exorbitante para poder percibir el dinero prometido en sus manos. Ciertamente el contenido investiga los conceptos del poder, control y la conexión entre el lenguaje y la posición social. Mientras Hernández González aborda la idea de la alineación del individuo en un entorno social específico, donde factores como el lenguaje, la cultura y las jerarquías sociales condicionan la relación y la percepción mutua de las personas y cómo éstas se vinculan, es por ello que uno de los sucesos más sobresalientes fue el escándalo conocido como el Baguazo en el 2009, que giró en torno a las protestas de comunidades indígenas en la Amazonía peruana, en respuesta a leyes que facilitaban la entrada de empresas petroleras y mineras en tierras indígenas. Las protestas evidenciaron no solo las preocupaciones ambientales y de derechos, sino también la colusión entre intereses empresariales y funcionarios públicos. De la misma forma, César Vallejo se destacó por su profunda sensibilidad social y su compromiso con la crítica de las injusticias y desigualdades de sus tiempos. En esta obra resalta la lucha del individuo y de las comunidades como las injusticias y el poder opresivo. Este es el valor que se evidenció a lo largo de su vida y a través de su obra literaria y su activismo político y social. El poeta, a través de su obra, reflexiona sobre cómo el lenguaje se ha visto afectado en su sociedad. En medio de la incomprensión y de la verborrea,
Las palabras aún mantienen su capacidad de formar conexiones sociales. Sin embargo, han perdido parte de su esencia y su capacidad de comunicarse debido a la falta de comprensión y consideración entre las personas. Muñoz, en el 2015, menciona que el poema de la esperanza revolucionaria a la idea de que el lenguaje cotidiano de las personas está contagiado con la mecánica del progreso. En su artículo, hace alusión al aspecto del lenguaje en nuestra sociedad contemporánea, señalando que, en medio de nuestra incomprensión y verborrea, la misma palabra forma la relación social más humana, aunque ha perdido sus atributos colectivos. Desde la perspectiva de Vallejo, el lenguaje común refleja una interferencia de las dinámicas del progreso. Resulta en una falta de entendimiento mutua. Pérez, en el 2019, examina cómo el lenguaje cotidiano se ve moldeada por diversos elementos y Vallejo aborda la incertidumbre y la ansiedad sobre el porvenir, temas muy pertinentes en la actualidad. Manifestado ahora en la actualidad, estos temas se pueden ver en las redes sociales y en las noticias de los casos de minería en Madre de Dios, en Perú. Las noticias destacan los abusos y la explotación laboral que se dan comúnmente en las minas. Las redes sociales han permitido que hoy en día sepamos más sobre estas injusticias. En conclusión, el análisis de Vallejo hace del lenguaje en su obra Viaje alrededor del porvenir, pone de relieve cómo los individuos de su sociedad carecen de conocimiento y consideración, lo que se traduce en una pérdida de esencia y de capacidad de comunicación. Las dinámicas de avance interfieren en un lenguaje compartido, llevando a una falta de comprensión. Además aborda las preocupaciones de incertidumbre y miedo respecto al futuro, exacerbadas por las redes sociales y las circunstancias modernas, como el abuso de los trabajadores en las minas. Viaje alrededor del porvenir es un cuento breve escrito por el poeta peruano César Vallejo. En el cuento, el protagonista realiza un viaje entre un destino incierto y durante el trayecto reflexiona sobre su vida y sus experiencias pasadas. A medida que avanza el relato, se revela la soledad y la sensación de desorientación del personaje, así como su búsqueda constante de un sentido o propósito en medio de la incertidumbre. Aunque Vallejo es más conocido por su poesía, este cuento refleja su estilo único y su preocupación por las condiciones humanas y sociales. La conclusión del cuento puede interpretarse de diferentes maneras, pero suele dejar una impresión de melancolía y reflexión sobre la condición humana. A eso de las 2 de la mañana, el administrador se levantó de un sobresalto. Se fijó en su reloj y se dio cuenta que era muy temprano, entonces decidió volver a dormirse. Aún es muy temprano, debería volver a dormir. Su esposa, quien estaba a su costado, parecía estar dormida, pero en realidad estaba despierta también. ¡Lucho! ¿Cómo es posible que la Eva ha tenido otra hija mujer? ¿Cómo es posible eso? Ahorita voy a hablar con él. ¿Dónde está? Luego llamó al administrador a su escritorio. Arturo, tú ahora tener una hija, ¿por qué no saber hacer muchacho hombre? Sonso, si tú supieras hacer muchacho hombre, yo te dejaría legado de 10.000 soles. Esa noche el administrador no podía conciliar el sueño, pensando en el regalo prometido por Don Julio. Si logramos tener un hijo varón, sería formidable. Pero ¿cómo lograrlo? Mira, Arturo, si llegamos a tener chicos este año, podríamos pasar la temporada de verano en Miraflores. ¿Crees que don Julio esté contento con mi trabajo? Ya lo creo, si no, de otra manera no te había prometido el regalo. El otro día hiciste ganar mucho dinero a la hacienda. La semana pasada, México de Terceros trabajó 6 días. Dice que no se le pagase nada ya que yo no tener ese trabajo. Así nos ahorraríamos cientos de soles. Pero, ¿y tus obreros no cobraron su trabajo? No, naturalmente de eso se trata. ¿Dónde está
cizanas y luchas, el administrador se puso de mal humor. Verá cosa más imbécil. No puedo engendrar un hijo varón. Eva oyó el quejido y se dio cuenta en qué estaba pensando. Fingió despertarse y se acercó a su marido. Arturo reflexionó sobre la necesidad de ser tenaz, abrazó a su mujer por la cintura y se besaron sin decir una sola palabra. 7 meses después nació una mujercita. Buenas noches, doctora Alison. El día de hoy le vamos a entrevistar sobre César Vallejo y a la vez sobre el cuento del viaje alrededor del mundo. Nuestra pregunta es de la siguiente manera. ¿Qué opina usted o piensa de César Vallejo? Sí, buenas noches. Hay que tener en cuenta que como vallejianos pues tenemos a nuestro autor, el gran César Vallejo, como el primer referente para todos nosotros, ¿no? Debemos partir diciendo que Vallejo, además de ser un maestro en la poesía, ha sido pues una persona muy leída, una persona muy humana, de las cuales tenemos que rescatar valores muy importantes como la humildad, la perseverancia, la honradez, la igualdad que se ve reflejada en su obra Tungsteno, ¿no? Que habla sobre la esclavitud, que habla sobre la igualdad, que habla sobre la discriminación, ¿no? Básicamente eso. Qué bueno, doctora. Estamos de acuerdo con usted. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué le pareció el cuento El viaje alrededor del porvenir? Bien, El viaje alrededor del porvenir es una obra bastante bonita, bastante que nos sirve mucho para reflexionar. Aquí podemos pues darnos cuentas acerca de las actitudes por conveniencia, acerca de la desigualdad, ¿no? Acerca de que toda acción tiene su consecuencia, ¿no? Y que no es bueno actuar a la viveza, porque a la larga todo tiene pues, ¿no? un gran desenlace, como nos cuenta el final de esta obra. Muy bien, doctora. Nuestra tercera pregunta sería, ¿usted cómo podría asociar una idea principal de César Vallejo rescatando los valores que usó el escritor para relatar este cuento? Bien, tengo entendido como idea principal de este gran autor, poeta, referente que es César Vallejo, como lo indiqué anteriormente, los valores que él ha tenido, ¿no? Que nos ha inculcado y nos ha dejado a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asociar eso con los valores que se ha encontrado en esta gran obra, como lo es El viaje alrededor del porvenir? Como lo vuelvo a señalar, por ejemplo, la desigualdad, ¿no? La desigualdad que vemos en esta obra, lo diferente a lo que nos enseña Vallejo, ¿no? Vallejo nos enseña la humildad, nos enseña la solidaridad, ¿no? Entonces habría que partir de ahí, ¿no? Que quizás esta obra nos enseña a no ser eso, a no ser como el administrador, a no ser convenido, a no buscar algo para nuestra conveniencia, no ser eso, porque Vallejo no nos inculcó eso, más bien al contrario, ¿no? Él, gracias a sus valores, llegó a la cúspide. Y finalmente, doctora, usted concluyó sus estudios en la Universidad César Vallejo. A medida que usted estuvo estudiando en nuestra casa vallejiana, ¿qué aportes puede usted dar de su vida personal con la sociedad? Bien, mi carrera está más orientada a lo que es el derecho, ¿no? Entonces, ¿qué valores yo puedo rescatar a lo largo de mi experiencia, que yo siempre digo que es poca para los maestros, pues en derecho, que tienen mucho por admirar, ¿no? Entonces, a lo largo de ya más de 10 años en la carrera,
del derecho, puedo decir que lo que más nos enfatiza a los abogados es el valor de la solidaridad, ¿no? Porque así seamos defensores públicos, así seamos abogados particulares, como siempre los abogados decimos, al año 1 o 2 veces siempre tenemos que agarrar un caso por solidaridad, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseñó Vallejo, a ser solidarios, a ser humildes, ¿no? Y si está en nosotros apoyar a los demás, que así se haga. Y es lo que yo inculco a todos los vallejianos, ¿no? Que sigan por ese camino, porque hay que recordar que si Vallejo, teniendo los conocimientos que tuvo, fue un gran ser humano humilde, nosotros, al llamarnos vallejianos de corazón, con más aún debemos replicar tales valores. Muchas gracias, doctora, muy agradecido por su paciencia. Buenas noches. Y buenas noches. Suerte.